Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén en este día, en esta tarde, en esta noche de maravilla. Quiero compartir algo de este autor, de Alan Watts, un poquito basado en este libro. Cómo vivir en el presente. Sabe que este autor, Alan Watts, daba sus conferencias sin utilizar notas y a menudo hablaba durante una hora antes de inquirir si alguien tenía preguntas que hacer. Una de las más frecuentes era: ¿qué me ocurrirá cuando muera? A la que solía responder: ¿quién hace la pregunta? Si le identifica a usted como un individuo aislado que existe separado de y en oposición con el mundo, lo más normal es que crea que será aniquilado. Pero si se ve a sí mismo como un simple y entonces, ¿cómo vivir en el presente? Son estos acontecimientos de la vida de cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros debemos preguntarnos: ¿qué nos pasará 5 minutos, una hora, un día, un año después? Después de todo lo que ha ocurrido una vez, puede siempre volver a suceder. Todo esto es para meditar en estos tiempos de los que nosotros estamos viendo. Según él concluye que la vida como juego y en salir de la trampa. Todo estos, como también escuché por ahí que dice, el arte es la vida y la ciencia la muerte de la vida. ¿Cómo tener esa autoridad espiritual o el arte de ser un gurú? Me tomaré la libertad de empezar diciendo algo sobre mí mismo y sobre mi papel al hablarles de cuestiones filosóficas, porque quiero que quede bien claro que no soy un gurú. En otras palabras, yo hablo sobre lo que se denominamos esas cosas, y ello incluye una multitud de intereses que tiene que ver con la filosofía oriental, la psicoterapia, la religión, el misticismo, etc. Hablo sobre ello porque estoy interesado en todo ello y porque disfruto al hacerlo. Cualquier persona sensible se gana la vida haciendo lo que le gusta hacer. Y eso también vale para mí. Al decir que no soy un gurú, también quiero decir que no trato de ayudarles ni de mejorarlos. Les acepto tal y como son. No he venido para salvar al mundo. Claro está que un riachuelo que fluye desde las montañas hace lo que tiene que hacer. Y si le sirve de ayuda a un viajero sediento, pues estupendo. Cuando un pájaro canta, no lo hace por el bien de la música. Pero si alguien se detiene a escucharle y le gusta, pues eso también es estupendo. Y yo hablo con ese tipo de actitud. No cuento con un grupo de seguidores. Tampoco trato de conseguir discípulos, pues trabajo sobre el principio del médico más que el del sacerdote. Un médico siempre trata de deshacerse de sus pacientes y los despide sanos para que se les valgan por sí mismos, mientras que un sacerdote trata de obtener miembros para una organización religiosa, a fin de que continúen pagando sus cuotas, la hipoteca de un costoso edificio y para que generalmente pertenezcan a una iglesia. Airen su pertenencia a la misma y así poder probar con números la veracidad de sus principios. Mi objetivo es deshacerme de ustedes, para que así no me necesiten ni a mí ni a ningún otro maestro. Me temo que algunos de mis colegas nos aprobarán esta actitud porque existe la creencia general que a fin de avanzar en la vida espiritual, sea lo que sea, resulta esencial tener un gurú al que se presta una perfecta obediencia. Así que a menudo me hacen la pregunta: ¿es realmente necesario tener un gurú? Solo puedo responder de la siguiente manera: sí lo es, si así lo cree. Y lo digo con el mismo espíritu con el que se dice que todo el que va al psiquiatra tiene que examinarse de la cabeza.
Estamos de acuerdo en que todo esto quiere decir más de lo que a simple vista parece, porque si en realidad usted siente preocupación por sí mismo y se halla en un estado de confusión tal que le hace pensar que debe acudir al psiquiatra para superar dicho estado, entonces claro está, necesitar ir. Sucede lo mismo si se halla en la necesidad de recurrir a alguien que le diga qué hacer para practicar meditación o para conseguir un estado de liberación, nirvana, moksha o quien quiera que pueda llamarse. Pues si siente profundamente esa necesidad, entonces deberá hacerlo. Porque como dijo el poeta William Blake, el loco que persiste en su locura se convertirá en sabio. No obstante, me gustaría hacer hincapié sobre lo siguiente. ¿Cuál es la fuente de la autoridad de un gurú? Puede decirnos que habla por experiencia, que ha experimentado un estado de conciencia, que le ha hecho profundamente feliz o comprensivo o compasivo o lo que sea. Solo contamos con su palabra y con la de otras personas que igualmente están de acuerdo con él, pero cada una de ellas, y nosotros también, estamos de acuerdo con él a partir de nuestra propia opinión y juicio. Y por ello nosotros somos la fuente de autoridad del maestro. Así es tanto si habla como individuo como si lo hace como representante de una tradición o iglesia. Podemos verlo así cuando tomamos la Biblia como una autoridad o la Iglesia Católica. La Iglesia Católica suele decir que la experiencia mística individual no debe ser considerada en serio porque puede llegar a interpretarse de manera puramente personal y que hay que guardarse contra los excesos mediante las tradiciones objetivas de la Iglesia. Sin embargo, estas tradiciones son objetivas solo porque aquellos que las siguen así lo creen. Eso es lo que dicen, y si usted es uno de sus seguidores, así lo hará. Así que la pregunta vuelve a rebotarnos. ¿Por qué creemos? ¿Cómo se ha formado en nosotros esa opinión? ¿Sobre qué base descansa? Bueno, claro está, casi todo el mundo busca ayuda. Es cuando se dice cuando era joven, bastante más joven que ahora, nunca necesité la ayuda de nadie. Pero existe esa sensación de un cierto desamparo, de estar solo y algo confuso en un mundo externo de acontecimientos impredecibles y variables. Este mundo de acontecimientos incluye una enorme cantidad de sufrimiento y tragedia. Nos preguntamos por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí y, en pocas palabras, ¿qué hacer con el problema capital? El problema vida, al que debe añadirse la muerte. ¿Por qué el que vamos a morir parece algo seguro? Que puede ser un proceso doloroso y que aquellos a los que amamos también morirán. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Existe alguna manera de convertirnos en dueños de la situación? Existe todo tipo de sistemas para tratar de escapar a la condición humana de ser una conciencia solitaria y aislada en medio de este enorme y variable no y yo. Podemos, claro está, tratar de actuar sobre una base material, haciéndonos muy ricos y poderosos. Podemos confiar en todo tipo de tecnología a fin de deshacernos del sufrimiento, el hambre, el dolor, la enfermedad y todo lo demás. Pero al conseguirlo nos damos cuenta de que continuamos sin estar satisfechos. En otras palabras, si en este momento cree que un aumento de sus ingresos resolverá sus problemas y consigue el aumento, ese hecho le reportará unas cuantas semanas de tranquilidad. Pero entonces, como muy bien ya sabrá, si es que ha sucedido en alguna ocasión, la tranquilidad se evapora y entonces, aunque ya no se preocupe por saber cómo pagará las deudas, empezará a preocuparse por si enferma. Siempre hay algo por lo que preocuparse. Si es usted muy rico, seguirá haciéndolo, sintiendo ansiedad por la enfermedad, la muerte y también angustia acerca de cualquier revolución y sobre el dinero que tendrá que pagar a Hacienda, o por si se le pilla defraudando, o bien si va a parar a la cárcel por ello. Siempre existe preocupación, así que uno se da cuenta de que el problema de la existencia no consiste en las circunstancias externas, pues siempre nos preocupamos allí donde estemos. El problema más bien consiste en lo que llamamos la mente. ¿Podría mediante algún método controlar la mente y así no preocuparse? ¿Cómo diablos puede conseguirse algo así? Pues bueno, por ahí está la gente que le dirá que la mejor respuesta en tener pensamientos positivos
estar tranquilo, respirar lentamente y conseguir un estado de paz mental repitiendo afirmaciones como todo es luz, todo es Dios, todo está bien o cualquier cosa por el estilo. Desgraciadamente no siempre funciona porque usted seguirá albergando en lo más profundo de su mente la sospecha intranquilizadora acerca de estar siendo simplemente hipnotizado y cayendo en la oscuridad. Es lo que los alemanes denominan Hintergedank, que es un pensamiento profundo que persiste en el intelecto diciendo, ¿y sí? Así que uno se da cuenta de que la cuestión de controlar la mente no es empresa vana. Aunque llegue a ser capaz de suavizar las agitaciones de su conciencia, bajo todo ya existe una vasta zona de inconsistencia que aparece de forma tan impredecible como los acontecimientos del mundo externo. Y por ello podrá llegar a considerar seriamente las posibilidades del psicoanálisis a fin de ahondar en esas profundidades y ver la manera de calmar esa agitación. Entonces, claro está, se meterá en el asunto de los gurús. Tendrá la necesidad de encontrar a alguien en cuyo espejo reflejar esos aspectos de usted mismo de los que no es directamente consciente. Según avance el proceso, se va dando cuenta que en todo ello subsiste algo desagradable. Esta sensación que de expresarse de diversas maneras. Una de ellas es, ¿cómo demonios va usted a hacerlo para llegar a sí mismo? ¿Cómo podrá hacer algo por sí mismo? Tratar de hacer entrar a la punta de una aguja por el agujero de la misma aguja no resulta nada fácil. Dicho de otra manera, si siente que podría realizar alguna mejora psicológica o espiritual, obviamente usted es la clase de persona que va a tratar de hacerlo. Pero si usted es quien necesita ser mejorado, ¿cómo va usted a conseguir dicha mejora? Se hallará entonces en la situación de tratar de levantarse del suelo tirándose de los cordones de sus zapatos. Como ya saben todos ustedes, eso resulta imposible. Y si tratan de hacerlo, es posible que se caiga de culo y acabe estando a un nivel más bajo que antes de empezar a intentarlo. Este es un problema que surge continuamente y que históricamente aparece en todas las grandes tradiciones religiosas. En el cristianismo lo hallamos en el debate entre San Agustín y Pelagio. Pelagio dijo que si Dios nos dio el mandamiento de amarle y hacer lo propio como los demás, no lo habría hecho a menos que fuésemos capaces de obedecerlo. San Agustín contestaba diciendo, sí, pero el mandamiento no nos fue dado para que lo obedeciéramos. Dios nunca esperaría ser obedecido, porque somos incapaces de amar a nadie excepto a nosotros mismos. El mandamiento nos fue dado para convencernos de nuestra maldad, de la que únicamente podremos ser rescatados mediante la gracia divina, es decir, por la infusión de nuestras almas con un poder más allá de ellas. Y esa fue, más o menos, la doctrina sobre la que se estableció la Iglesia. Desde entonces, el rompecabezas ha consistido en cómo conseguir la gracia, porque aparentemente la gracia se ofrece libremente a todos, pero algunos parecen conseguirla y otros no. Para algunos la medicina cura y para otros no. ¿Por qué? Bueno, aparentemente contamos con el poder de resistirnos a la gracia, pero si lo hacemos también contamos con el poder de no resistirnos a ella. Entonces, claro está, nos gustaría saber cómo no resistirnos a ella y abrirnos, y de esta manera volvemos exactamente al mismo problema del que partimos. Es como decir, relájese maldita sea, déjese ir. Y sé que debo dejarme ir, no oponer resistencia. Sé que debo dejarme ir y abandonar mi voluntad a la voluntad divina. Tal y como muy bien dijo San Pablo, querer estar presente en mí, pero cómo hacer lo que está bien es algo que no puedo discernir. Porque el bien que quisiera no lo conozco y el mal que no quisiera es lo que hago. En otras palabras, todos llegamos a reconocer en nosotros mismos lo que es, en primer lugar, y como estamos en un templo judío, el Yetz Hará, o el espíritu voluble que se supone que Dios colocó en el alma de Adán. En mi traducción, nuestro elemento de irreducible pillería, por el que básicamente todos somos unos tunantes. Y si todavía lo han visto en ustedes mismos, es que soy muy inconscientes. Conozco todo tipo de personas llenas de amor desbordante, pero claro, resulta que siempre necesitan dinero. Y cuando se trata de dinero, las virtudes desaparecen como por ensalmo.
Sabemos muy bien que el elemento persiste en nosotros y lo sabemos muy bien. La cuestión entonces vuelve a ser, ¿cómo puedo ser transformado? Si el transformador es el que lo padece, ¿quién transforma al transformador? ¿Se trata del viejo problema de quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila a la policía? ¿Quién gobierna al gobierno? Se trata de un enigma perfectamente irresoluble porque es un círculo vicioso. Se habla mucho del asunto de las dos almas, el yo inferior o ego y el yo superior llamado espíritu o el Atman. El trabajo del Atman parece ser transformar al malicioso ego. Bueno, tal vez sea así a veces, pero otras no. Así que nos preguntamos por qué no y por qué el Atman no consigue abrirse paso. ¿Es el ego demasiado fuerte? Si es eso, ¿quién conseguirá debilitarlo? ¿Es el Atman demasiado débil? Si se trata de eso, ¿por qué es así? ¿Es que todos los Atmanes no son iguales? Y así que perpetua el rompecabezas. Echemos un vistazo a lo que tratamos de conseguir, tratamos de ser mejores. Nos hallamos muy alejados de lo que podríamos llamar lo positivo, el bien, la luz, la vida, lejos de alejarnos de lo negativo, el mal, la oscuridad y la muerte. Desgraciadamente, la experiencia humana, la conciencia humana, aprende por encontrarse. Estamos dotados de un sistema nervioso en el que las neuronas se excitan o no lo hacen. Todo de lo que somos conscientes está conformado por un extraño y complicado arreglo de si es y no es, y por la grabación en una especie de cinta magnética de impulsos. Hay áreas en las que existe un pulso y otras en las que no. De esta manera podemos grabar casi cualquier forma de experiencia humana. Dicho de otra manera, podemos grabar una emisión de televisión en color en una cinta magnética para así reducirlo todo a una cuestión de sí o no. Estoy seguro de que se dan cuenta de que esa es la filosofía del I Ching, el libro chino de los cambios, que representa todas las situaciones de la vida en términos de combinación del yang, o el principio positivo y el yin, o principio negativo. Resulta interesante saber que una traducción latina del I Ching pasó por manos de nuestro filósofo Leibniz. A partir de ello, inventó la aritmética binaria, por la que todos los números pueden representarse mediante el 0 y el 1, es decir, el sistema numérico utilizado por el ordenador digital que se halla tras toda nuestra ingenuidad electrónica. La inmensa extensión del sistema nervioso que está basada en el mismo principio. Ya pueden ver qué es lo que tratamos de hacer. Tratamos de tener yang sin yin. Tratamos de tener un juego de la vida en el que haya ganancia sin pérdida. ¿Cómo puede conseguirse algo así? Un juego en el que todo el mundo gana acabaría tal y como dijo Walter Hilbert: cuando todo el mundo es alguien, entonces ninguno es nadie. Si todos somos igualmente felices, resulta imposible saber que lo somos, porque una cierta monotonía parecería cubrirlo todo. Si elevásemos todos los valles y nivelásemos todas las montañas, tendríamos la clase de cosa que están tratando de hacer en Hollywood Hills con la ayuda de las excavadoras. Estaríamos contribuyendo a la destrucción de la ecología de acuerdo a la profecía bíblica sobre que cada valle debería ser elevado y cada montaña nivelada, y los lugares ásperos, aplanados. Siento decir que la cita pertenece a Isaías, el mismo Isaías que dijo algo que los cristianos no suelen citar tan a menudo: soy el Señor y no hay nadie más. Yo creé la luz y la oscuridad, la paz y el mal. Yo, el Señor, hice todas esas cosas. A pesar de eso, todo el mundo se halla muy atarcado tratando de ser bueno, sin percatarnos de que no reconoceríamos a los santos a menos que existieran pecadores o sabios sin locos. No existe solución para este dilema. Por ello, el budismo representa la existencia en términos de una rueda llamada Pavaharchakra, la rueda de la acción, de la vida y la muerte. En la parte superior de la rueda están los devas, a los que podríamos denominar ángeles, y en las bases de la rueda se hallan los naraka, los que sufren tormentos en el purgatorio. Y así vamos dando vueltas y vueltas, ahora aquí, ahora allá, ahora esto, ahora aquello.
Es como estar en una jaula giratoria en la que corremos y corremos para llegar a la parte superior por el resultado de tener que correr cada vez más para permanecer en el mismo lugar en que nos encontramos. Y por ello es por lo que siempre subsiste la sensación de que cuando más éxito alcanzamos en cualquier nivel del progreso mundano o espiritual, más patente se hace la impresión de seguir el mismo sitio. Así que no tenemos más remedio que pensar que debe existir algún medio de salir de todo ello. Tal vez exista algo de ambición, orgullo y equivocación en aspirar a estar iluminado y a ser compasivo. Tal vez el creer que mediante los propios esfuerzos nos podemos convertir en Budas o santos conlleve una gran dosis de orgullo espiritual. Por ello, tal vez lo que habría que hacer es tratar de eliminar todo deseo, no solo el deseo de triunfar en lo mundano, sino también el de triunfar en el campo espiritual. Buda dijo que el deseo es la raíz del sufrimiento y sugirió a los que le escuchaban que le eliminaban el deseo o dejaban de aferrarse a él, podrían dejar de sufrir. Debemos tener en cuenta que las supuestas enseñanzas de Buda no son doctrinas en el sentido de doctrina que se manifiesta en el judaísmo, cristianismo o en el islam. Son proposiciones. Se trata de los pasos iniciales de un diálogo y se trata de conseguir no desear nada. Enseguida descubrimos que estamos deseando no desear. Así pues rápidamente alcanzamos una situación en la que descubrimos que, con respecto a la propia transformación, nada de lo que intentamos parece funcionar. Puede existir una especie de éxito momentáneo en cuanto a hacernos sentir mejor, pero una y otra vez nos veremos de nuevo inmersos en el mismo problema acuciante de siempre. Es por ello porque las personas interesadas en las cuestiones espirituales tienden a cambiar continuamente de secta, de un maestro a otro, siempre con la esperanza de encontrar alguno que tenga la respuesta. Existen muchos maestros que dicen en realidad no hay nada que usted pueda hacer. Llégalo. Llegados a ese momento, hay que practicar la no acción, lo que los taoístas llaman Wu-Wei. No esforzarse por conseguir nada, pero entonces nos damos cuenta de la dificultad que implica el no esforzarse. Es como tratar de no pensar en un elefante verde, inmediatamente pensamos en él, así que llegamos a la descorazonadora conclusión de que nunca lograremos lo que queremos lograr, es decir, la liberación mediante el esfuerzo, de la alternancia de los opuestos y que tampoco podremos lograrlo sin esfuerzo. ¿Qué podemos hacer? Imagínense por un momento que tuviesen el privilegio de tener una breve entrevista con Dios, en el transcurso de la cual tuviese la oportunidad de hacerle una pregunta. ¿Qué le preguntarían? Tendrían que pensárselo con cuidado porque esta oportunidad de oro sería la única. Tendrían que ser extremadamente cuidadosos a fin de no hacer la pregunta más tonta. Bien que podrías probar a Dios con acertijos zen como ¿qué es la realidad más allá de lo positivo y negativo? Y el Señor se volvería hacia usted y le dirá, mi querida criatura, tu pregunta no tiene sentido. Y usted ya no tendría la oportunidad de pensar en alguna con sentido y regresar para hacerla. Así que tal vez debería haber preguntado, ¿qué debería preguntar? Y el Señor le habría respondido, ¿por qué quieres una pregunta? Porque parece que quieres una, ¿no es así? Y eso es porque tiene la impresión de que si no se tienen problemas, hay algo que no funciona. Pues bien, ahora tenemos uno. El irresoluble problema de tratar de ganar sin perder. Mientras siga con ese problema estará ocupado. Sin embargo, solo hasta que se dé cuenta de que no tiene solución. Existen infinidad de maneras de exponer dicho problema de forma que no pueda verse que no tiene sentido. Los mejores gurús son muy inteligentes en esta tarea. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que si nos invitan a practicar una intensa concentración, al cabo de cierto tiempo nos sorprendemos pensando sobre la concentración de manera que la concentración estará tanto dividida. O tal vez le pregunte por qué está concentrándose. ¿Qué le motiva a llevar a cabo dicha actividad? Entonces se dará usted cuenta de que se trata de su porción de pillería irreductible. Y a partir de entonces se dará cuenta de que ha aprendido que no puede concentrarse tratando de hacerlo. Es como intentar ser inconsciente a propósito, o es
genuino a propósito o amar forzándose a hacerlo. Cuando decimos tengo que amar, eso nos divide de inmediato. Cuando decimos de una persona que está entrenándose para ser deliberadamente inconsciente o que tiene una espontaneidad muy disciplinada, lo que buscamos era alguien cuya espontaneidad fuese genuina, que no se viese el andamio que la sustenta. Creemos que en realidad existe gente así como si fuesen niños que ignorasen lo interesantes que resultan y que cuando lo descubren se convierten en críos mimados. No obstante, el maestro cuenta con tretas más ingeniosas para una vez que percibe que comprendemos la lección. Entonces dice, parece que ha realizado usted en algún progreso, y lo dice al ver que su incapacidad para concentrarse realmente resulta valiosa, porque es señal de que empieza a aclararse la ilusión del ego. Pero para entonces usted tan solo habrá conseguido poner un pie en el umbral, pues traspasándola se hallan muchas más cosas que debería aprender, para lo cual debe o deberá redoblar sus esfuerzos. A partir de entonces usted pondrá cada vez más interés en resolver todo tipo de trucos que esos ancianos caballeros han llegado a elucubrar, y usted continuará en ello mientras él quiera que siga así. Pero al final usted se dará cuenta de que no eran más que trucos, tal y como dijo el gran maestro Zen Rinzai. Bueno, después de todo, no había gran cosa con el budismo o Baku. Y sigue explicando y sus estudiantes que el arte del Zen o de la enseñanza Zen es como engañar a un niño con un puño vacío. Ya saben lo que puede llegar a despertar el interés de un niño y el tratar de pretender que se guarda algo muy valioso en el puño. Se puede llegar a jugar con ello durante una hora, provocando un interés cada vez mayor en la criatura. Al final viene la revelación de que no había nada. Nothing. Mucha gente en el transcurso de su entrenamiento Zen dice, me doy cuenta de que no hay nada, pero comprender, todo estaba a la vista desde el principio. Porque verán, al permanecer enfrentada a la comprensión de que no puede hacer algo al respecto y su equivalente de que no puede dejar de hacerse nada al mismo respecto, llega el despertar de la razón todo. Ello es que no existe un yo separado de usted. Dicho de otra forma, cuando se trata de controlar los propios pensamientos o de controlar las sensaciones, no existe diferencias entre los pensamientos y el controlador, porque lo que usted denominaría el pensador es en realidad su propio pensamiento. El pensador es un pensamiento entre pensamientos y la sensación es una sensación entre otras. Tratar de controlar los pensamientos con pensamientos es como intentar morderse los propios dientes, y eso es lo que se descubre. La otra cara de la moneda es que al darse cuenta de ello, se descubre que el proyecto de tratar el controlarse a uno mismo resulta innecesario porque desde el principio es un Buda. Eso es lo que quieren decir las Upanishads cuando simplemente dicen Tattva Masi, tú eres ello, usted tal y como es. ¿Cómo puede concebirse algo así? Suponga que deja correr su imaginación y piensa en lo realmente que quisiera que sucediese. Imagine el estado de felicidad más extremo que pueda llegar a concebir, donde no existan preocupaciones, ni angustia, ni un amenazador futuro lleno de desagradables consecuencias. Imagine que tiene el control de todo y que está sentado en postura de loto, perfectamente tranquilo, y que se pregunta seriamente, ¿es realmente esto lo que quería? ¿Estoy seguro de que esto es lo que deseo? Ahora imagínese, sigamos con la misma situación, que consigue todo lo que quería. Se encuentra en el más elevado de los estados espirituales que puede imaginarse, y que aún tiene la sensación de no haber rendido el todo. Y por lo sé, todo subsiste algo que desconozco. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Sabe lo que ocurriría? Se encontraría a sí mismo sentado esta noche en este edificio, sintiéndose exactamente tal y como se siente. Ahí tiene la respuesta, porque después de todo, ¿no lo tiene todo? Mire, tendría la sensación de usted mismo, pero la sensación de yo depende de que al mismo tiempo se dé el contraste, la sensación de otro separado. El yo tiene una cierta sensación de controlar la vida hasta cierto punto mediante la acción voluntaria. La voluntad parece tener una cierta libertad y por otra parte también existen ciertos límites a ello.
Parece que al fin la vida termina barriéndonos y lo involuntario nos arrolla. No obstante, lo voluntario continúa apareciendo inesperadamente. Nuevos voluntarios llegan al mundo con cada niño, pero no se puede tener la experiencia que se denomina ser un yo activo voluntariamente sin el contraste de los sucesos involuntarios. ¿Desea existir sin los sucesos involuntarios? ¿Quiere deshacerse de ello? Pues muy bien, si se deshace de ello, no podrá alcanzar la experiencia del yo voluntario. O tal vez quiera volverlo del revés. Quisiera tener la experiencia del yo no voluntario, que todo sucediese por sí mismo. Entonces se diría, bueno, pues no estoy seguro de ello, porque entonces lo primero que sentiría es estar como flotando, que carezco de responsabilidades, que caminaría en el aire. A veces tenemos esa sensación si llevamos al extremo las ideas del determinismo y el fatalismo. Nos encontraremos con esa sensación de libertad con respecto a todo tipo de responsabilidades, libres de preocupaciones y de preocuparnos, y flotando durante un rato o hasta que la sensación se desvanezca, y acabando con la sensación de que no somos capaces de seguir dicha filosofía de manera coherente. Sobre todo si tenemos hijos, la sociedad siempre nos presiona para que seamos responsables, al igual que presiona a los hijos para que también lo sean, siempre con una intranquilizadora dualidad, que no puede llegar a comprenderse la condición irresponsable del comportamiento involuntario, o menos que contemos con el contraste de la posibilidad de lo voluntario y viceversa. ¿Qué quiere decir todo esto? Obviamente significa que esos dos aspectos o caras de nuestra experiencia, que podemos llamarla voluntario o involuntario, el conocedor y lo conocido, el sujeto y el objeto, el yo y el otro, aunque den la impresión de ser dos, en realidad son uno, porque no podemos tener uno sin el otro. Cuando se manifiesta este estado de cosas, enseguida percibimos que existe una conspiración. Estas dos cosas que parecen ser lo más diferente posible son, precisamente por eso, la misma cosa. Es algo que puede detectarse incluso subyaciendo bajo las propias acciones que denominamos voluntarias. El movimiento voluntario de los músculos o de la mente. Enseguida comprendemos que dichos procesos no son voluntarios. No tenemos control alguno sobre la circulación de la sangre, ni sobre el sistema nervioso. Sin embargo, no seríamos capaces de realizar ninguna acción voluntaria a menos que estos procesos involuntarios estén presentes. Así que ya ven, ambas cosas van juntas y por ello podemos empezar a comprender algo que resulta más bien difícil de describir, que lo que llamamos nuestra experiencia es un hacer suceder. La verdad es que no contamos con palabras exactas para describirlos. Tenemos algunas palabras con expresar ese tipo de sensación, como adherirse, que significa quedar pegados, y también partirse. En inglés ambos significados se hallan en una misma palabra, cleave. La palabra latina sacer, que significa sagrado, es también una maldición. Me gustaría que encontrásemos alguna palabra para hacer suceder, porque todo es un hacer suceder. Eso es lo que se refieren los budistas cuando hablan sobre karma. La palabra karma significa acción. Cuando algo nos ocurre, sea bueno o malo, dicen que es nuestro karma. Esto significa que simplemente son nuestros actos. Pero nosotros acostumbramos a decir, no quería hacer eso. Pero creemos poder explicarlo diciendo, pero usted hizo algo en una vida anterior o en un tiempo pasado, que ahora ya ha desencarnado esta consecuencia. Aunque esa es una comprensión muy superficial del karma. Karma es simplemente no dejar saber a la mano izquierda lo que hace a la derecha. Es decir, que con un aspecto hacemos lo que llamamos el medio y con otro aspecto lo que llamamos organismo. El mí, el cuerpo vivo. Pero como no es posible concebir la existencia de un cuerpo vivo sin estar integrado en un medio, en ello reside la clave de que dos aspectos sean básicamente uno. Como los dos polos de un imán, el positivo es bastante diferente del negativo y sin embargo se trata de una misma cosa. De la misma manera, usted es tanto lo que hace como lo que le sucede. Así tenemos un jueguecito en el que jugamos a que lo que nos sucede no es responsabilidad nuestra, que no somos nosotros, ¿lo ven? Solo somos responsables de este lado del total y así podemos competir con el otro lado. Es como tomar dos agujas de tricotar
una en cada mano y entablar un combate de esgrima consigo mismo. La otra mano está real y sinceramente tratando de ensartar a la primera y defenderse. Es como jugar al ajedrez con uno mismo. ¿Lo ven? No funciona. Se llega a una especie de punto muerto, o a menos que decida que su mano derecha es la que realmente va a ganar. Bueno, pues entonces rompería las reglas del juego. Eso es lo que hacemos normalmente. Eso es lo que tanto hinduistas como budistas denominan avidya, ignorancia. Voy a ignorar mi mano izquierda. Voy a ser diestro. Ya sabemos quién se sienta a la diestra de Dios Padre, pero nadie menciona quién se sienta a la izquierda, porque este es el diablo, el fiscal del distrito de la corte celestial, el acusador, mientras que Jesús es nuestro único mediador y abogado defensor y nuestro principal testigo en la Santísima Virgen. Si estudiamos la mitología bíblica, veremos que realmente el asunto funciona así. De repente, cuando se cae en la cuenta de ¿por qué no quiero que suceda lo involuntario?, entonces vemos que todo lo que tratamos de hacer contra lo que nos sucede no hará sino derrotar todo nuestro aspecto voluntario si conseguimos deshacernos de ello. En otras palabras, si nos deshacemos de todos esos aspectos de la experiencia que sentimos que suceden por sí mismos, tendremos la impresión de que todo estaba muerto, todo estaba bajo control del ego y nos convertiríamos en una especie de Dios tiránico, aburrido, más no poder, en un cielo de Disneylandia. Así que por amor de Dios, deseo que suceda algo que no deseo. Ese es el significado de trascender el deseo egoísta. Nuestro deseo egoísta es trascendido por todos y todo lo demás que llamamos el no yo. Eso es, ¿lo están haciendo? Así que lo que tenemos es básicamente lo siguiente: de la misma manera que la autoridad del gurú es nuestra autoridad, nosotros lo hicimos así. El lugar que ocupamos en la vida es donde nos hemos colocado nosotros mismos. Al igual que sucede con la superficie de una esfera, en la que cada punto puede ser observado como el centro de la superficie, cada lugar puede ser visto como el sitio auténtico y cada uno en su sitio. Dicho de otro modo, y con las palabras que quiera, todo el mundo es una manifestación de lo divino, jugando a este juego y aquel otro juego. El no saberlo, si es que es así, forma parte del juego. Le da más gracia. Piérdete, nos decimos a nosotros mismos y nos perdemos. Como niños a los que les encantase jugar al escondite, a perderse. Como cuando vamos a ver una película de terror y nos sentimos invadidos por los escalofríos al pensar que todo ese horror puede suceder. En ocasiones vemos en la pantalla algo que no soportamos. ¡Uf! ¡Qué horror si esto sucediese! Todos estamos expuestos a ello, al igual que los niños y los jóvenes están siempre exponiéndose a cosas horrorosas que hacen palidecer a sus padres. Si no conducen borrachos o se ponen a los mandos de bolidos, toman drogas y eso sucede al arruinarles la salud por la vida. Qué horrible puede llegar a ser. Si no tomamos drogas, entonces hacen cualquier otra cosa. Siempre quieren saber cuál es el límite. Esas personas que pilotan bólidos suelen acabar con un accidente y saben que es así, pero para ellos la vida no tiene sentido si no la viven peligrosamente. Así que a eso de entre ustedes que son gente práctica, en el sentido de materialistas, poco espirituales y cabeza cuadrada, si es que hay alguno, felicidades. Están jugando a un juego muy raro, se encuentran tan perdidos que ni siquiera saben por dónde empezar. Este es asumir un riesgo muy grande, porque por su causa hasta podemos hacer saltar un pedazo en el planeta. ¿Cuánto nos falta para ello? Bueno, pues de la misma manera que el corredor de bólidos de subir y subir la aguja, también están estos que se sienten cada vez con más razón, decididos a que prevalezca el bien y observando subir la aguja. Cada vez se calientan y se calientan más hasta que explotan en un arrebato de gloria. Luego, una vez que el polvo vuelve a posarse, dicen: vaya, nos ha ido de un pelo. Parece que hayamos despertado de un profundo sueño. Veamos a qué nos dedicamos ahora. Ya ven, esa es la cuestión, es muy sencilla y por eso es por lo que digo que mi función es liberadora. Quiero que ustedes vean que son ustedes, no soy yo. No es el Swami tal y cual, no es el Buda tal y cual, no es San tal y cual, es usted.
usted lo hizo. Tal y como Sir Edwin Arnold puso en boca de Buda, sufrimos a causa de nosotros mismos. Nadie más nos los impone, nadie nos domina. Nosotros vivimos y morimos, damos vueltas sobre la rueda y abrazamos y besamos sus radios de agonía, su cubierta de lágrimas, su cubo de nada. Cuando uno de los antiguos maestros Zen fue a ver a su maestro y preguntó: ¿cuál es el camino de la liberación? Este le replicó: ¿quién te domina? Respondió: nadie. A lo que él respondió, el maestro replicó: si es así, ¿por qué preguntas por la liberación? La pregunta siempre vuelve a nosotros. ¿Qué queremos? ¿Sabemos lo que queremos? ¿Podemos pensárnoslo y decir exactamente lo que queremos? Invariablemente regresaremos al lugar en que ya nos encontramos, porque lo que decimos que queremos es siempre el síntoma, la expresión de lo que somos ahora. Si este es el caso, entonces está ahí porque nosotros lo hacemos. ¿Por qué meditar? ¿Por qué hacer algo de lo que se viene a llamar naturalmente espiritual? Muchas personas no entienden en realidad lo que es la meditación. Se apuntan a ello como el que se apunta a psicoterapia o a un curso de reducción de peso a fin de encontrarse mejor. Pero si eso es lo que hace, entonces usted no está practicando de ninguna manera lo que se llama Dharma o yoga o Zen. La meditación es la única actividad humana que no tiene propósito. La meditación se suele representar con la posición sentada porque es el arte de estar completamente aquí y ahora, sin otra razón. Los budas, que se suponen que lo han conseguido todo, se representan invariablemente en una postura de meditación. ¿Por qué deberían seguir meditando? Pues porque esa es precisamente la manera en que se siente un Buda cuando se sienta. Cuando se sienta, se sienta. Cuando camina, camina. No va a ninguna parte, solo da un paseo porque la apetece. En realidad no solo le apetece, sino que penetra en ello. Va a lo esencial y penetra en el momento. Ir directamente a la raíz del momento no está en ninguna otra parte que en ese centro de nosotros mismos, donde nos encontremos. Es justamente donde empezamos todo este asunto. Estar con uno mismo es estar en el momento en que dio comienzo todo este preguntarse. ¿De dónde sale la pregunta? ¿De dónde florece el deseo? Bueno, pues eso es usted. Y ese usted es el punto a partir de que el universo entero es creado, fluyendo hacia el pasado como la estela de una nave. La ola no conduce a la nave, es la nave la que crea la ola. Así pues, aquí está usted produciendo, y la meditación es simplemente sentarse y observar lo que sucede. Y no se lleva a cabo porque sea algo bueno, se hace porque es divertido. Incluso diría que meditar es algo gracioso, si no fuese porque ustedes no están meditando. Existe un cierto juego desagradable que practican los meditadores, el del sufrimiento competitivo. Van a algún sitio en el que se sientan durante horas hasta que les duelen tanto las piernas que están a punto de caerse. Después regresan y no hacen más que hablar de cómo permanecieron sentados durante todas esas horas de intenso dolor. Lo cierto es que resulta difícil cargarse a la gente que sufre porque después de todo sentimos una simpatía natural hacia el que sufre dolor. Pero a veces me gustaría decírselo que no me explicasen todo este sufrimiento de esa manera y con ese espíritu. No se jacten de ello. No se me suban a la parra diciéndome: he sufrido más que tú. La gente hace cosas como esa y luego dice: soy más consciente de mis limitaciones que tú. Soy más tolerante que tú. Reconozco más que tú lo tonto que soy. Siempre hay una manera de sacar ventaja sobre cualquier otro jugando al juego en el que siempre gano yo. Así que en cuanto nos adentramos en esa especie de cosa del paisaje de la meditación, nos encontramos con jerarquías, rangos y graduaciones sobre quién ha conseguido el número 7, el 9, y el gurú experto pondrá el listón siempre bastante más alto de lo que se pueda imaginar, a fin de comprobar hasta dónde puede alcanzar la ambición. Y eso sigue y sigue así, sin fin, hasta que de repente usted se despierte y empieza a meditar realmente al darse cuenta que usted ya estaba allí. Que uno realmente está meditando siempre existe continuamente. Solo perdemos ese eterno aquí al estar siempre buscando algo en el próximo minuto, esperando un resultado. No puede decirse: déjeme no esperar un resultado,
porque siempre se busca de una u otra forma. Así que diré que la meditación es básicamente sentarse consciente, pero no haga un objetivo de ello diciendo, debo estar consciente sin enjuiciar, debo estar consciente sin elección, debo detener mis pensamientos irrabundos, porque todo ello implica una cierta prisa por progresar. Ya sabe lo que es el progreso, encontrar un lugar en el que detenerse para pasar la noche o más tiempo. Así que mientras siga teniendo ganas de progresar, es que no se habrá sentado. Seguirá buscando. ¿Llegará en el siguiente minuto? Siempre ha estado aquí todo el tiempo, y por ello deberá usted sentarse y disfrutar de ello, pero no convierta en un deber del hecho de disfrutar. Mucha gente se siente muy culpable si no consigue divertirse, porque sabe que se supone que debe divertirse. Es como los que se meten en algún grupo donde se supone que existe algún tipo de participación y que en cuanto salen por ahí se sienten terriblemente culpables si no se sienten identificados con el grupo. Si por ejemplo no expresamos nuestros sentimientos hostiles, en ciertos grupos existe la sensación generalizada de que no nos hemos expresado realmente. Había esa cosa en nosotros que se suponía que tenía que expresarse. Se suponía que teníamos que tener esa especie de movimiento espiritual de intestinos. Recuerden cuando en la infancia sus padres les decían que tenían que mover los intestinos. Entonces, cuando lo hacían, respingaban la nariz y decían que olían mal, padres. Así que uno llega al meollo de la cuestión, si realmente comprende que no necesitan un gurú, porque no hay pregunta alguna que hacer. Y si no tiene ninguna pregunta que hacer, es que no hay búsqueda. Y si no hay búsqueda, es que obviamente ya ha llegado. Y ahí estamos. Y eso es así. Pues ¿cómo más podemos entender cuando llegamos a estos principios de este autor, Alan Watts? El horario de ahorro de energía y Dios. ¿Cómo es esto? Muchos de vosotros dirán, el último sábado de septiembre es el día en que realizamos el divertido ritual de retrasar nuestros relojes y regresar a lo que algunos pudieran llamar el horario de Dios. Digo divertido porque la práctica de alterar nuestros relojes para ahorrar energía siempre me ha hecho cierta gracia. Da la impresión de tratarse de una manera de embaucarnos a nosotros mismos, al hacernos levantar una hora antes. ¿Por qué simplemente no nos levantamos una hora antes y ya está? Bueno, supongo que en la práctica la idea de retrasar los relojes tiene algo de bueno en cuanto a que evita una reimpresión de los folletos de horarios de las líneas aéreas y los ferrocarriles. No obstante, resulta muy ilustrativo en cuanto a las maneras en que los seres humanos se engañan a sí mismos y ofrece lo que a mí me parece un instructivo paralelísimo con respecto a toda esta cháchara actual sobre volver a la antigua religión. He especulado bastante sobre ello y no acabo de estar seguro de por qué en algunos círculos se habla tanto de Dios. En este renacimiento de la idea de Dios hay un cierto aspecto que no acaba de gustarme. Es algo siniestro. La gente quiere describir en todo tipo de documentos que este país está bajo Dios. Como dice la niña que tengo por ahí, very, very suspicious. Very, very suspicious. Entonces, pues vamos a seguir, mis amados, buscando quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. ¿Ya encontraron su propósito? ¿Están dispuestos a viajar a los otros mundos sin depender de nadie? Pues nosotros estamos en el despertar de la conciencia. Seguimos haciendo más adelante la segunda parte de este famoso autor, Alan Watts. Que tengan un maravilloso despertar de conciencia. Bye bye.